Legislativas y de fiscalización con José Horacio Rodríguez en Momento Legislativo. Y aquí en A Diario, José Horacio Rodríguez, el diputado de Opción Democrática y sobre todo nuestro compañero de trabajo. Buenos días, José Horacio. Muy buenos días, me siento contento de estar aquí. Qué chulo escuchar ese bumper. Ay, uno se siente especial. Claro. Parte claro, del equipo. Así es. Y no de ahora, de hace ya muchos años. Así que nada, contentísimo arrancando hoy el primer día de la segunda legislatura ordinaria de este año 2023. Sí. Tenemos sesión, yo tengo que estar ahorita media hora en la Cámara de Diputados, donde estamos convocados para conocer de lo que se conoce como el presupuesto complementario. Por eso se convocó y seguido, habiéndose instalado en el día de ayer la segunda legislatura del año. Entonces, José Horacio, para darle como continuidad a algo que estábamos comentando aquí antes del cambio, la ley 3317 hay que dejarla fuera del esquema institucional de República Dominicana. La ley de partidos, sí. La 3318. 3318. Sí. Bueno, qué buena manera, ¿verdad?, de comenzar esta conversación. Sí. La verdad es que uno se sorprende muchísimo de ver a un hombre con sus luces y sombras que uno considera un estadista, que tiene conocimientos del derecho, que quizá incluso algunos puedan considerar como el padre de esta constitución, desconocer los procedimientos constitucionales y legales en un país. Porque en un ordenamiento jurídico la ley es obligatoria para todo el mundo. Y nadie puede decir no voy a cumplir con la ley. ¿Y la constitución no? Bueno, después se está refiriendo José Horacio Rodríguez precisamente al expresidente de la República, Leonel Fernández, y presidente de la Fuerza del Pueblo. Si usted no está de acuerdo con una ley y usted considera que esa ley vulnera algún derecho constitucional, usted no puede decir no voy a cumplir con la ley porque viola la Constitución. Y después de una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué pasa? Bueno, ¿y existe una sentencia del Tribunal? No, ¿dónde está esa sentencia del Tribunal Constitucional? Espérate, porque no... No, vamos a hablar claro, Julián. Porque si el Tribunal Constitucional... Espérate, porque tú me interrumpiste. Sí. Si el Tribunal Constitucional declara nulo artículos de la ley, ya esa ley sale del ordenamiento jurídico. Hasta tanto no lo haga, doctor, esa ley es de obligatorio cumplimiento para todo el mundo. Doctor, y nadie puede decir, esa ley no me gusta. Yo opino que esa ley es inconstitucional y por lo tanto yo no la voy a cumplir. Doctor, eso es grave. Usted está muy elegante, como siempre. Imagínate un Rodrigo hermoso, todo eso, parejero. Tiene una corbata negra hoy. Tenía que decir parejero. Pero mire, doctor, escúcheme. Hay una sentencia, usted que es un hombre de Google y de todas esas cosas, del Tribunal Constitucional, que establece que el derecho a la reunión, el derecho a la expresión y el derecho al tránsito son derechos fundamentales. Por lo tanto, con relación a ese mismo caso, el usted reunirse en lugares cerrados, en usted expresar, hacer reuniones que expresar sus opiniones, no viola, dice el Constitucional, que lo que esa ley pueda tocar sobre esos derechos, sencillamente. Entonces, si usted considera del margen de la Constitución, que si usted considera que esa ley vulnera algún derecho constitucional, usted se la somete a una acción directa. No, específicamente con esos artículos de la ley no se ha hecho, Julián. Lo hicieron, doctor. No se ha hecho. Y ningún derecho es absoluto. Nada más tenemos que leer el artículo 74 de la Constitución. Los derechos se regulan y pueden ser limitados siempre y cuando se cumpla con el principio de razonabilidad, como lo dice el propio artículo 74 de la Constitución. Estamos discutiendo si existe o no. Ya hay una sentencia. Pero entonces, sobre ese caso, es que sobre esos artículos. No, hay sentencias de muchos artículos de esa ley que fueron declarados inconstitucionales. Específicamente de esos, no. ¿Tú sabes cuál artículo fue declarado inconstitucional de esa ley? El que prohibía a los partidos en las primeras elecciones a las que participaban hacer alianzas. Ese artículo fue declarado inconstitucional. Por lo tanto, cuando uno no lo cumple, uno no está violando la ley. ¿Por qué? Porque ya el Tribunal Constitucional los declaró nulos. Doctor, déjeme preguntarle. Reunirse en un lugar cerrado, un grupo de ciudadanos con fines políticos, con fines religiosos, con fines de cualquier tipo, ¿es violatorio de esa ley?
No, pero en un lugar cerrado no es imposible, ni en un lugar público y abierto tampoco. Pero hay reglas de juego en unas campañas electorales. Ahora, si nosotros no queremos tener reglas de juego en las campañas electorales, podemos vivir como chivos sin ley. Vamos a ver a dónde nos lleva eso como país. Nos conviene. Tener una campaña electoral sin ningún tipo de regulación, de control, de límites que garanticen la equidad en la participación y en la competencia. Yo no creo que eso nos convenga a ninguno de los actores políticos, ni a los ciudadanos, ni al país en general. Eso es un retroceso, eso nos mantiene estancados. Entonces, decir que, porque yo considero que es inconstitucional, que es una norma, es inconstitucional, yo no la voy a cumplir, eso es totalmente grave en un Estado social y democrático de derecho. Si usted entiende que una norma viola la Constitución, pues usted puede someter por diferentes vías. Hay acciones de amparos, hay acciones directas de inconstitucionalidad, hay recursos administrativos, recursos contenciosos, electorales, a través de los cuales usted puede conseguir que un tribunal le dé cabida para realizar esa acción a pesar de que la ley lo prohíbe. ¿Por qué? Porque hay una Constitución que es una ley de una jerarquía mayor que permite, que contradice, ¿verdad? Esa ley y la jerarquía mayor es la que tiene la Constitución. Hasta tanto eso no se haga, usted está infringiendo el orden constitucional. Y un estadista me parece grave que incurra en esa falta. Déjeme aprovecharlo usted que está aquí, que ha hecho como diputado un buen trabajo, innegablemente. Creo que hay algunos de los proyectos de ley que se han aprobado, muchos de ellos usted ha participado, ha sido el vocero. El tema del matrimonio infantil, eso es un palo, innegablemente. Y otros proyectos. Ha tenido alguna pifia con el tema del Código Penal, pero yo se lo perdono eso. Ahora, mi pregunta es... Ninguna pifia. Espérate tú, chico. Ninguna pifia. ¿Cuál es el proyecto legislativo de José Horacio Rodríguez para este último año que le queda? Porque no me parece que va como diputado, ¿no verdad? ¿O sí? ¿Y quién dijo que no? Yo quiero aprovechar para invitarles yo voy a hacer un acto de rendición de cuentas. Yo voy a hacer un acto de rendición de cuentas de lo que han sido estos 3 años de trabajo legislativo que se cumplieron en el día de ayer. Será el próximo 3 de septiembre en el auditorio de Pieheads Studios. Es un coworking space un centro que está en la Kennedy, casi en los jardines frente a Teleantillas. Ahí vamos a estar haciendo el domingo 3 de septiembre a las 10 de la mañana nuestra rendición de cuentas. Hay una invitación que llegará aquí, no ha llegado todavía, pero llegará aquí a todo el equipo de A Diario, que son mis compañeros, completico. Así que Julián, tú estás incluido, Chico, Rosario, Cristian, Pablo. Y Tania, que aunque ya no la veo también, todo el equipo de A Diario está invitado y espero contar con la presencia de ustedes, porque allí estaremos haciendo una exposición de lo que ha sido este trabajo. ¿Quiere repetir como diputado? De estos 3 años. Pregunto. Sí, ese es el plan. Nosotros tenemos ese plan de continuar en la Cámara de Diputados trabajando con una agenda muy vasta que tenemos por delante. Yo ayer estaba haciendo una reflexión anoche, antes de acostarme, y subí un post donde yo hacía una reflexión, ¿qué ha significado un día como ayer que se marcaban justo 3 años desde que yo llegué a la Cámara de Diputados? ¿Y qué ha significado? Y hice un post muy en términos personales de lo que ha sido para mí esta experiencia. Y yo decía que si debo resumirlo en una palabra, es la de aprendizaje. Estos 3 años en la Cámara de Diputados han sido de muchísimo aprendizaje. Yo digo que en el Congreso todos los días se aprende. Se aprende de cosas nuevas. Yo decía, yo nunca me imaginé estar estudiando un proyecto de ley que tiene que ver, por ejemplo, con las semillas y los injertos. Yo soy abogado de formación, aunque vengo de una familia de agricultores y trabajadores de la tierra, pero eso fue en mis antepasados. Mi hermana mayor sí se dedica a esos temas. Pero leyes que regulan, por ejemplo, el tema de la semilla, el tema de la aviación civil, el turismo náutico, que son los más recientes, pero muchísimos temas. Uno aprende, yo digo, en el Congreso, no solo de política, uno aprende de diplomacia, todo. Uno aprende la importancia, yo digo, de tener manejo para lograr cosas, de la importancia grandísima de los procedimientos a lo interno del Congreso para hacer las cosas bien hechas o lograr que lo mal hecho no se haga. Uno aprende todos los días de temas sustantivos, pero también de temas políticos, porque de cada proyecto de ley tú tienes que consultar, tú tienes que estudiar, tú tienes que indagar, tú tienes que investigar para poder fijar una posición. Hace la tarea. Bueno, yo estoy hablando de mi experiencia. Yo estoy hablando de mi experiencia y para mí eso define
estos 3 años, un constante aprendizaje en el que podemos celebrar grandes logros. Tú mencionabas el tema del matrimonio infantil, pero yo me siento también sumamente satisfecho de que en la Cámara de Diputados ya hemos aprobado también la licencia de paternidad, que sí, fortalece... ¿verdad? ¿Ese es que le da cuántos días? Finalmente fueron 10 días laborables, que son 2 semanas. ¿Cuánto romo? No, porque, perdón, 10 días, tú ¿cuánto porque romo? eso es desde tu perspectiva que harías eso, porque el tema sería colocar un hijo que Mira. una esclava lo atienda, pero continuamos como si hubiera Yo sido- tengo un compañero de Es trabajo. Julián que quiere esos 10 días para eso. No, yo estoy bien. Mira, yo tengo un compañero de trabajo que quizá está escuchando ahora por la radio, Carlos Núñez, que trabaja en mi oficina, en mi oficina legislativa del Sí, personal sí. propio de cada diputado, Sí. que tuvo un bebé. Y aunque la ley no está aprobada, yo le dije, Peter, a ti te toca, ese es su Coge los apodo. 10 días. Yo le dije, a ti te toca, laborable, te toca tus días. Claro. Y cuando terminaron, que él volvió, recientemente la semana pasada regresó, Alan, un bebé hermoso que nació saludable, gracias a Dios, Qué bueno. me escribió su esposa. No me digas. Y Alba, sí, su esposa Alba me dijo, óyeme, muchas gracias, porque no hubiera sido lo mismo llevar estos días ¿Cómo? sin tener a Carlos a mi lado, bien. que me hubiera podido acompañando, apoyándome, levantándose conmigo en la noche, mientras yo me bañaba, pudiendo agarrarme el No, 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 niño. es O que sea, hay que ser inhumano para no entender. me dijo, no hubiera sido lo mismo y te doy las gracias, sigue tu trabajo. Muy y esos bien. son el tipo de detalles que le hace a uno, ¿verdad? Sentirse orgulloso y satisfecho del trabajo que uno hace, porque permite cambiar vidas, fortalecer a la familia dominicana, claro, de la que claro. tanto se habla en los discursos, pero poco se hace en la práctica. Entonces me siento sumamente orgulloso de eso. Nosotros también estamos impulsando el proyecto de ley de teatro, en este momento apoyando el sector artístico, el sector teatral del país. ¿En qué consiste eso? Es un proyecto de ley que busca fomentar las ¿Es el artes de escénicas. mecenazgo? No, es distinto. Es un Diferente. proyecto de ley para artes escénicas que quedó un poco, qué bueno. Y que busca dignificar el trabajo de los actores y todos los que participan en el ámbito bailarines. del teatro. No solamente actores, Sí. sino también directores, productores, todo el ámbito de una producción teatral. Nosotros hemos impulsado un proyecto de ley también para establecer consecuencias más fuertes a aquellos funcionarios públicos que al salir de sus cargos no realizan su declaración jurada de Muy bienes. bien. Opción Democrática hicimos un estudio que cerca de 900 regidores no hicieron su declaración jurada de bienes entre salientes y entrantes. Pero ¿qué pasa? A los entrantes en las funciones hay sanciones previstas en la ley que se le pueden Administrativa. implementar, como la retención de los salarios. Si es un funcionario de libre designación, no de elección popular, incluso puede ser destituido del cargo, lo prevé la ley. Sí. Pero cuando tú sales del cargo, la ley no contempla ninguna sanción, porque después que tú saliste del cargo, Ya. no se te puede retener salario porque ya tú no percibes salario. No. No se te puede destituir porque ya tú saliste del cargo. Entonces, el que sale no tiene ninguna fuerza, nada que lo obligue o que le constriña Claro. a hacer su declaración jurada de bienes. Nosotros estamos planteando un proyecto de ley que ya premió y lo volvimos a reintroducir, que plantea la inhabilitación hasta por 10 años del funcionario público que al salir de su no entregue la declaración jurada de bienes, como una manera de obligar a que cualquier funcionario, cualquier ciudadano que ya ejerce una función pública se vea obligado, porque no quiere verse inhabilitado por 10 Yo tengo una años objeción con eso. a hacer su declaración Tengo jurada. una objeción, no, una observación. Ujú. La ley actual y la anterior, porque esa ley es del 82, para que tengan una idea. Eso se hizo con Antonio Guzmán. No, la última es del 2008. No, pero la primera es del 82. Hay una más reciente. La 1182. 7982. Es de don Antonio Guzmán, para que tengan una idea. Claro, ningún funcionario cumplió eso. Y la otra es del 2011, como tú dices, perfectamente. Esta se llama declaración de patrimonio. Aquella ya se llamaba declaración de bienes. Ahora, ¿qué pasa? El plazo que te dan, y te lo digo por mí porque he sido funcionario, es de un mes, de 30 días. Es sumamente complicado entregarlo dentro de los 30 días. No es que no se hace, tú tienes que, si ya sabes que no va a hacer, va a ocupar la posición, tiene 30 días. Pero si tú eres funcionario y te destituyen, el tu poder en 30 días hacer una declaración jurada es tortuoso. Sobre todo por todo el sistema burocrático interno. Hay que bajar una página, si tú no la completas no abre. Es complicado. Tú que estás en eso, me gustaría que tomaran un tiempo, que ese plazo pudieran hacerlo un poco más flexible. Qué bueno que me dices esa sugerencia, Estoy porque totalmente estoy de acuerdo con ella, por supuesto. y estoy de acuerdo con tu observación, Pero Julián. debe ser más flexible Porque en el tiempo
tanto de entrada como de salida. Porque yo lo viví, a mí me tomó como 3 semanas y me acuerdo del ajetreo. Mira, Sí, ya han pasado 3 semanas, no he cosa. terminado. Sí. Y 3 semanas son 21 días que tú dices, mira, que estamos cerca de los 30. Estoy de acuerdo que se puede ampliar quizá a 45 o establecer que si a los 30 no lo pudiste hacer, se te pueda dar un Una plazo de prórroga, gracia sí. solicitando formalmente la prórroga. lo veo correcto. Pero luego de que pase el periodo, que quien no Sí. la haga sí tenga un régimen de consecuencias. Bueno. Porque si no hay nada, si no hay nada que te obligue, pues entonces no lo hace y nada pasa. Esa es La la ley ventaja de tener un amigo legislador. y la ley Y no actual. puede decirle algo. Pero me gusta esa sugerencia. Mira, hay algo, una reflexión también. Antes. Sí. Porque No vuelva con la Junta. Estoy No vuelva con la Junta. prácticamente en ansiedad con este tema. ¿Qué es lo que van a hacer con el proyecto de ley de agua? ¿Qué es lo que trae eso? Mira, en la Comisión de Medio Ambiente completamos la lectura del proyecto y yo propuse, Parece no y es fue Chile. acogido, de que se hagan vistas públicas. Se aprobó hacer las vistas públicas, todavía no se ha decidido la fecha, pero yo creo importantísimo que se convoque con suficiente tiempo de antelación, que se publique el texto, que toda la ciudadanía, los sectores de la sociedad puedan participar de esas vistas públicas, habiendo visto el proyecto que está en discusión, para poder hacer las sugerencias, las observaciones, las críticas, las recomendaciones a ese proyecto y que puedan ser escuchadas por la comisión. Ese es un proyecto sumamente relevante, Tú eres importante. abogado, te sugiero que busques. Pero hay sectores que están Oye. estableciendo que eso lo que busca es que Va a el sector privatizar, privado claro que sí. Eso sería... asuma el control de toda el agua, de todo. Eso de toda sería el agua. catastrófico. Yo Y te hay sugiero. otros países de América Latina donde han Chile. habido estallidos sociales por Chile. esa privatización del En agua. Chile no Entonces nosotros hay no podemos copiar ese modelo. En Chile no hay sequía, hay saqueo, porque Bueno. el agua es privada. Pero yo te sugiero al diputado que busques un ingeniero en tema de agua para que te asesore en esa materia. Ok. Sí, he estado asesorándome, porque como sí, decía al muy bien. principio, Siempre se uno asesora. aprende. Sí. Uno no sabe, y ningún legislador se la sabe toda de todos los y temas por que ahí eso- se y por conocen. eso hay Claro, los- no puede pasar de la están los privatización técnicos. al populismo, No. porque el problema de agua es un problema de equilibrio ecológico y vital para la población. Y la verdad es que el agua es muy mal utilizada. No siempre vamos a tener los flujos de agua que tenemos, ¿eh? Si no tenemos una legislación que los regule, es un desastre. Estamos Pero totalmente... mira, yo un te asunto. sugiero en el segmento de José Horacio Rodríguez, diputado, es el segmento El segmento que de hablamos él y yo. de legislación y todo eso, que a tus compañeros de la Fuerza del Pueblo tú le hagas llegar estas recomendaciones y puedan apoyar a José Claro. Horacio cuando él presente sus mociones. En Bueno, la sí, Comisión ayuda, de Medio ayuda. Ambiente de la Fuerza del Pueblo está Yudelka. Ella, Sí. ella es de Ella- la Comisión de Medio Ambiente. De Medio Ambiente. Yudelka La Rosa, Oye. de la Claro, una Fuerza del estrella. Pueblo. Sí. Ahí. De lo José- mejor que tiene ese congreso. José Horacio. Bueno, ella es una de las diputadas más veteranas, en el sentido de que tiene más periodos acumulados. Yudelka No, está ahí no, desde el pero año que- 1998. ¿Qué? Corrido, sí, hay calladita. Corrido, Sí. la gente Pero- votando por ella. Sí. ¿Y a qué circunscripción A la pertenece? Ella es de la circunscripción 13 Ok. distritos. sí. En contra del grupo Danilo siempre. Tiene, que era- tiene era un una cuarto de aplanadora, Sin siglo. embargo, ella ganaba. Oye, me tiene un cuarto de siglo siendo pero una estrella. legisladora. Pregúntale ahí. Pero sí, José Horacio, ¿cuáles son los temas, además de este que nos estás, proyecto que nos estás hablando del agua, ¿verdad? ¿Cuáles serán los otros temas de tu agenda legislativa para esta nueva ¿cómo es que se llama el periodo legislativo que se abre? Legislatura, esa La legislatura. Sí. Bueno, el tema prioritario de esta legislatura que comienza ahora será el presupuesto del 2024, que el Poder Ejecutivo tiene que enviar. Y nosotros tenemos que estudiar, analizar y definir una posición respecto del mismo. En términos particulares, yo tengo una agenda que continúa. Esos proyectos que mencionaba, que todavía están en fase, ¿verdad?, de discusión, nosotros depositamos recientemente el proyecto de ley de debates presidenciales, que es un proyecto de ley que busca hacer obligatorio la realización y el montaje de estos eventos, buscando que las campañas estén más centradas en los programas de gobierno, en las soluciones, en las propuestas de soluciones a los grandes problemas nacionales, y menos centrada en el caravaneo, en el marketing político, en la avasallante publicidad y propaganda exterior, sino que pongamos en el centro, ok, usted quiere gobernar este país, ¿cuál es su propuesta para asegurar la estabilidad macroeconómica? En ese sentido, tú planteas, habrá que hacer una reforma fiscal. ¿Qué es reforma fiscal? ¿A quiénes vamos a gravar? Sí. ¿A quiénes que se le va a subir impuestos? O a quiénes se le va a bajar? Eso viene.
¿Cuál es tu posición como candidato presidencial sobre ese tema? Pero que el debate sea obligatorio. La realización del debate. Ahora, la realización y el montaje del debate. Usted participa como candidato si usted quiere debatir o no. Un instrumento de la Pero democracia. que haya un evasio. Y si solamente un candidato o una candidata quiere participar del debate, bueno, pues se va y frente al país expone su programa de gobierno. O lo contrasta con el otro candidato o candidata que también quiera participar. ¿Ahora mismo es así o no? No hay una obligación de realización de ese debate. Hasta ahora hay una organización que ha estimulado desde sociedad civil ese debate, que es ANGE. Pero es una iniciativa propia que ellos hacen. Sí. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que fortalece la democracia. Sí, en Estados Unidos se hacen las universidades. No es obligatorio tampoco. No, tampoco, pero si se hacen los debates y se planifican y son varios y se calendarizan. Nosotros estamos planteando que se calendaricen 3 debates en cada proceso electoral a nivel presidencial que pueda ser realizado por las elecciones, pero que el montaje tenga la obligatoriedad de hacerlo con la participación del órgano, el órgano electoral, la Junta Central Electoral. Que por el tema de la comunicación en la televisión, el feo va forzado un debate. Los feos van forzados. No, pero eso tiene que ver nosotros yo creo que van forzando un debate quien no tiene ideas para debatir, quien no tiene propuestas, quien no tiene conocimiento de un programa de gobierno y a qué va. Un candidato que propone sembrar más terreno en el país que el territorio del país, ese es un candidato que va a forzar un debate, porque no maneja bien los números, no maneja bien los datos, y cuando uno quiere aspirar a gobernar un país, uno tiene que manejar mucha información. Entonces, esos son los que van forzados. Ese es uno de los proyectos de ley también que están en mi agenda. Pero yo quería hacer una reflexión que conecto con tu pregunta, Rosario, porque yo creo que lo más importante para tener buenos y buenas legisladores es no solamente, ¿verdad?, todas las iniciativas, las ideas buenas que puedan tener para impulsar nuevos proyectos, sino también su involucramiento en la agenda legislativa del Congreso, que no necesariamente la agenda con la que tú vas, pero es la agenda que está en el Congreso y que forma parte de la agenda del país. Cada uno de los proyectos que envía el Poder Ejecutivo, que suelen tratarse con carácter de prioridad, de esos proyectos de ley que son parte de la agenda nacional, como el de agua, como el de cambio climático, como con el Código Penal, el Código Civil, que están pendientes de discusión. El nivel de involucramiento, de participación en la discusión, en aportes de esos temas, para asegurarte de que vayan en beneficio del país, de que no lesionen el interés nacional, de que no lesionen el interés de las grandes mayorías o de grupos específicos, eso es parte del trabajo legislativo. Y en ese sentido, en estos 3 años, nosotros hemos salido en defensa de la producción nacional cuando se pasó un proyecto de ley para llevar a tasa cero de arancel la importación de productos agrícolas que aquí producimos a nivel nacional y que afecta a los productores nacionales, afectando también así la economía del campo, el empleo en las zonas rurales y el campo del país. Y eso ha tenido un impacto tú hablaste en esa de presupuesto complementario, producción nacional, pero otros proyectos, por ejemplo, que tienen que ver, por ejemplo, en materia medioambiental, contratos que pueden generar un pasivo ambiental y que nosotros tenemos que vigilar que cumplan con la ley de medio ambiente, con la ley sectorial de áreas protegidas, y que nosotros no terminemos aprobando contratos que manda el Poder Ejecutivo que violan esas leyes. Y eso es uno como legislador que tiene que estar vigilante de eso, y nos forma parte, ¿verdad?, de esa lista de proyectos que uno lleva al Congreso, pero es parte del trabajo con el que uno se encuentra y que uno tiene que hacer. Y pienso también, por ejemplo, en la defensa del bolsillo de los dominicanos, de la economía familiar, del presupuesto de cada familia, que es una lucha y una defensa que nosotros hemos sostenido con la renuencia del gobierno a aplicar la ley en lo que tiene que ver con el ajuste por inflación, la indexación a la escala salarial grabada con impuestos sobre la renta de las personas físicas. El país tiene 7 años sin aplicar ese ajuste por inflación. Los últimos 4 de Danilo y estos 3 de Abinader. Y eso significa que las familias dominicanas están pagando más impuestos de lo que le corresponde. Con un salario real menor, con ingresos menores, están pagando más impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno se resiste a hacer ese ajuste por inflación que establece la ley, pero que cada año, con el presupuesto de cada año, incluye un artículo para derogar su aplicación por un año. Sí, claro. Y eso, como la ley municipal, igual. Y lo mismo pasa con tú eres municipalista, tú lo sabes, con la ley municipal pasa lo mismo. Y nosotros hemos sido los defensores de esa... de ese atropello a la economía familiar, a los ingresos de las personas físicas.
José Horacio, disculpa. Entonces esos son temas, ¿verdad? Que no forman parte de lo que con lo que yo llevo al Congreso, pero con lo que tú te encuentras y que tú tienes que salir a defender. Y un buenos legisladores, ¿verdad? Nos tenemos que ocupar también de todo eso, no nada más, ¿verdad? De los proyectos que uno impulsa. Mira, tú por aquí estuvo la semana pasada. Que la sesión es de él y mía. No, la semana no pasada. Me saques a Rosario. Rosario. Aquí estuvo el senador Victoria Yep. Y atacó es siniestro ese personaje. Tu cuestionamiento a ese proyecto de ley que procura crear exenciones impositivas para los propietarios de botes, tanto locales como extranjeros, botes y yates. Entonces nosotros tratábamos de explicarle lo que tú nos habías dicho, pero me gustaría que brevemente pudieras motivar tu posición al respecto. Mira, ese es un proyecto de ley que busca, como dice su título, regular el turismo náutico en el país y promoverlo y fomentarlo para que el país pueda beneficiarse de ese tipo de turismo que realizan muchas personas y que el país tiene potencial para ofrecer en la medida en que nosotros tenemos muchas costas, ¿verdad? Un país, una isla. Somos una isla. Entonces, me parece correcto actualizar la normativa que hay al respecto. Hoy en día, una embarcación quiere llegar al país y toda esa regulación, es verdad lo que él dice, yo no lo niego, que pasan por una... no niego parcialmente todo, porque hay cosas que sí, que tiene que bregar entonces con militares que no están formados o entrenados para recibir un turista, que el trato que tienen no es el propio para que sea receptivo para la hostilidad, el avasallamiento, la forma, no lo hace receptivo. Pero nada de eso tiene que ver con lo que yo planteé y con lo que fue mi crítica al proyecto. Yo creo positivo que fomentemos y promulguemos una nueva legislación para regular este tipo de turismo. Lo que a mí me parece que nosotros tenemos que hacer como Congreso es un estudio de impacto económico, de cuál es el impacto que tiene que tener, que tendrá en el fisco, en los ingresos del Estado, la aprobación de este proyecto de ley y al mismo tiempo contrastar ese impacto con los beneficios que tiene. Porque no es verdad que ¿cuánto empleo eso va a generar? ¿Cuál es la calidad de esos empleos? No, pero quiero reiterar mi llamado de que mi objeción a esa ley es solamente con 3 artículos. Exacto. Un artículo que establece una exención por 15 años al impuesto a la propiedad inmobiliaria a los terrenos donde se desarrollen, por ejemplo, ¿cómo? No, eso es una cosa. ¿Cómo se llama? Las marinas, donde se van a quedar. Sí. 15 años de exoneración al impuesto a la propiedad inmobiliaria. Un impuesto que cualquier apartamento de la capital, sin ser de lujo, tiene ya que pagar 3%, por una vivienda. Claro. Entonces, por una vivienda que no son suntuarias, porque aquí en la capital cualquier vivienda entra en esa categoría. Cualquier Claro. apartamento. Sí, exacto. Entonces, El de Rosario vale 20. ¿por qué la vivienda es grabada, pero una marina donde se reciben yates de lujo tiene 15 años de exoneración del impuesto a la propiedad inmobiliaria? Y la otra es el tema también de la importación de los yates para uso recreativo, que pueden estar valorados en millones de dólares. No creo que, exacto, eso también debe pagar impuestos. Ahora, la ley en sí, yo no entiendo que deba ser tumbada, entiendo correcto que se apruebe, pero revisando esos 3 artículos específicos que nosotros señalamos. José Horacio, debes volver vez como vamos a quedar siempre tú y yo solo, a tu segmento. en la sesión. Muchísimas gracias, yo siempre contentísimo, uno siente que el tiempo se va volando, pero como habrá próxima, pues entonces ahí continuaremos. Muchas más, José Horacio, y estás defendiendo lo que tienes que defender. Gracias por estar aquí. No, un gusto siempre, gracias a ustedes. Abrazos con esta participación de José Horacio Rodríguez. Nosotros despedimos a diario hoy, mañana nos reencontramos, así que usted nos busca en las redes sociales, también puede vernos en diferido y en nuestro canal de YouTube, @diario, y nos reencontramos mañana. Llegamos al final de esta jornada informativa. Mañana